el velo de silencio ha sido arrancado de cuentajo. La feroz y manipulada rivalidad entre las titanes, Mati Álvarez y Evelyn Guadarrama en Exatlón, México, es un simulacro macabro, una contienda perversamente orquestada para engañar a la audiencia nacional y latinoamericana, una farsa diseñada desde los más altos niveles de la producción, porque una serie de escalofriantes testimonios, recabados con riesgo y bajo el más estricto anonimato, nos demuestran que lo que se nos vende como una rivalidad épica es, en realidad, una brutal e inhumana censura. Un intento descarado de acallar y camuflar una hostilidad profunda, que ha escalado a cotas inimaginables dentro de las entrañas de la fortaleza. Fuentes internas, con voz temblorosa pero firme, nos han confirmado que las risas forzadas y los mensajes de aquí todo tranqui son solo la cortina de humo de una verdad cruda. La maquinaria televisiva prohíbe tajantemente cualquier contacto genuino entre estas dos poderosas contendientes, no con la noble intención de preservar la esencia de la competencia, sino para evitar a toda costa que la realidad de sus conflictos más íntimos y verdaderos salga a la luz y desmorone el castillo de naipes. ¿Acaso le tienen pavor a que el respetable público mexicano descubra las turbias maniobras que se cocinan fuera de cámaras, lejos del escrutinio general y de los reflectores que tanto deslumbran? La tensión es tal que se habla de represalias y castigos ejemplares para quien ose romper esa línea roja, esa barrera invisible, casi espiritual, que separa a los escarlatas de los celestes. Es una jaula de oro donde la supuesta camaradería es solo un papelón, una mentira elaborada, y los atletas son rehenes de una represión emocional que podría estallar en cualquier momento, con consecuencias catastróficas para la integridad del programa y de los participantes. Estamos siendo testigos de un engaño monumental. Esta medalla, la tercera joya en la corona de Mati, no fue meramente una victoria atlética, fue un rugido en el silencio, un desahogo explosivo de la presión desmedida que acumulan día tras día. Nos han soplado al oído que cada punto arrebatado a Evelyn es una descarga eléctrica, un choque de voluntades que trasciende el mero circuito. La sentí la euforia, la peleé con todo hasta el final. Nos relata Mati, y en el eco de sus palabras no solo percibimos el agotamiento físico que la consume, sino el desgaste mental de una pugna que ha mutado en algo profundamente personal, que va más allá de cualquier estrategia deportiva preestablecida. La propia Mati, con una honestidad inusual en este circo mediático, reconoce que el duelo fue muy cerrado y que Evelyn tiró muy bien, admitiendo en su rival una fuerza que, paradójicamente, la obliga a rebasar sus propios límites. Se rumorea en los pasillos de la producción que esta intensa fricción, esta sed insaciable de superarse mutuamente, es el auténtico combustible que alimenta la pasión por el triunfo, pero, ¿y si es solo una careta burda para esconder llagas más profundas? Una tensión silenciosa que podría detonar en el momento menos oportuno y transformarse en una tragedia mediática de proporciones bíblicas? ¿Qué clase de presiones infernales están soportando estos atletas para llegar a tales extremos? La verdad, la cruda y descarnada verdad, llega a nuestros oídos sin filtros. Mati se sentía bien desde el inicio de la contienda, pero confesó que mejoró mucho en la segunda ronda, una revelación que no es menor, que sugiere una adaptación casi milagrosa, una lectura de su adversaria en pleno fragor del combate, una especie de reprogramación instantánea que le permite ajustar su estrategia en segundos. La confianza inquebrantable en sus propias capacidades, y el arropador apoyo de la escuadra escarlata, son la armadura impenetrable que le permite enfrentar no solo a los colosos azules, sino a los fantasmas internos de la presión aplastante, y las expectativas desorbitadas. Pero la gran incógnita que nos carcome el alma es, ¿qué sucede cuando esa armadura, forjada con tanto ahínco, empieza a resquebrajarse? ¿Qué pasa cuando la buena vibra que tanto cacarea no es suficiente para contener las fisuras internas, las pequeñas fricciones que, como termitas insidiosas, socavan la unidad y pueden llevar a un derrumbe catastrófico e inevitable de la moral del equipo? La imagen de una Mati Terminator, alabada hasta el hartazgo por su página oficial, contrasta de manera brutal con la oscuridad de lo que sucede muy lejos de los focos. ¿Será que los grandes patrocinadores y el ingenuo público solo alcanzan a ver la punta del iceberg de este drama, mientras debajo se esconde un abismo de conflictos no resueltos y traiciones inconfesables? Hay demasiadas cosas que no cuadran en esta narrativa oficial, ¿no creen? Porque ese pie del cañón al que Mati hace referencia no es exclusivamente la disputa deportiva en los circuitos, es la lucha despiadada y constante por mantener el ánimo a flote, por sortear días buenos, días más o menos, días de extrañar a los suyos, a su vida fuera de la burbuja. Es una pugna contra la soledad más profunda, contra la nostalgia punzante, contra el sacrificio titánico de dejar atrás la cotidianidad, los afectos más preciados. Pero ¿a qué precio se sostiene esta fachada de fortaleza, esta apariencia de espíritu inquebrantable que la producción se empeña en mostrar? Las felicitaciones por su cumpleaños,
celebradas a miles de kilómetros de su hogar, en un entorno que se pasa diferente, son un recordatorio doloroso de que los atletas no son más que meros peones en un ajedrez de alto impacto mediático, donde la salud mental y la diversión genuina son simples monedas de cambio para alcanzar el éxito en pantalla y mantener a la audiencia cautiva. Mati, en un intento por maquillar la realidad, habla de la bendición de estar sanos y estar haciendo lo que me gusta, pero ¿qué tan sanos están realmente desde el punto de vista psicológico, cuando se les exige darlo todo y, al mismo tiempo, reprimir sus emociones más auténticas, sus verdaderas angustias y frustraciones? Es una crueldad inimaginable disfrazada de entretenimiento. Y es justo aquí, en este punto culminante, donde el misterio se hace más denso, donde los rumores adquieren un matiz intrigante y peligroso que nos eriza la piel. La pulsera, un simple adorno para la mayoría, se transforma para Mati en un talismán ancestral, una protección roja contra la mala vibra que, nos confirman, abunda en el ambiente, y contra mal algo que no se atreve a nombrar. Pero lo más perturbador, lo que nos hace cuestionar todo, es la confesión a media voz de que me lo dio una personita ahí especial. ¡Pum! Esa frase es una bomba de tiempo, una revelación que estalla en nuestras manos. ¿Quién es esa persona secreta? Un amorío prohibido dentro del hermético círculo de la producción, un compañero cuya identidad debe ser resguardada con el más celoso hermetismo para evitar un escándalo monumental que dinamitaría la credibilidad del programa, o es, quizá, una conexión con fuerzas casi místicas, un ritual oculto para contrarrestar la envidia y el resentimiento que se respiran en cada rincón de Exatlón, un ambiente cargado de vibras tóxicas. La negación categórica de Mati de que no significa nada solo echa más leña al fuego de la sospecha, avivando las llamas de la intriga. ¿Será que hay una historia no contada? Un amorío clandestino que podría voltear de cabeza toda la narrativa edulcorada del programa y destruir sin piedad la imagen de inocencia y deportividad que tanto se empeñan en proyectar ante los ojos de México entero? Estamos ante un posible engaño amoroso que podría ser la verdadera clave de todo este ardid. Las relaciones internas en la Escuadra Escarlata, esa familia que tanto se predica, también guardan sus propias sombras y secretos inconfesables, cual olla de grillos donde se cuecen habas. Mati describe a Carol como su hermanita chiquita, una versión juvenil y desinhibida de sí misma de los 20 años, relajada y desmadrozona, con un mucho potencial que, asegura, la hará brillar. Pero, tras esa aparente hermandad idílica, ¿no se esconde acaso la implacable y desalmada lógica de la competencia, donde el fulgurante ascenso de un contendiente puede significar el inexorable declive de otro? ¿Hasta dónde llega el genuino compañerismo cuando la única meta visible es el codiciado trofeo individual, la gloria personal y el jugoso cheque, sin importar a quién se deba pisotear en el camino? La petición insistente de encender veladoras para su victoria, formulada semanas antes de la gran final, no es simplemente una expresión de fe piadosa, es un clamor desesperado por ayuda divina, una súplica desesperada para inclinar la balanza en un juego, donde las reglas no siempre son tan transparentes como nos quieren hacer creer, y donde los designios del destino pueden ser torcidos por influencias inesperadas y ocultas. Es que Mati, en lo más profundo de su ser, presiente que la lucha por el campeonato está más allá de sus propias habilidades físicas y mentales, y que necesitará algo más que solo su esfuerzo sobrehumano para alcanzar la cima. Esta petición podría ser el síntoma de algo muchísimo más grande y siniestro. Las dinámicas con los nuevos atletas, como la recién llegada El Abucio, son presentadas por Mati como una inyección de energía, un soplo de aire fresco vital en una situación monótona que, por sus palabras, intuimos que ya estaba empezando a asfixiar. Mati afirma con una sonrisa forzada que se lleva muy bien con todos, que todos me caen bien y, lo que es más revelador, que me hacen mucho caso en las estrategias. Pero, seamos honestos, ¿es realmente posible una armonía tan impoluta y perfecta en un ambiente de alta competencia, donde cada uno de los participantes lucha con uñas y dientes por sobrevivir, destacar y asegurar su permanencia? La alegría y el anhelo de los novatos, descritos por Mati, pueden ser una fuente de inspiración para los veteranos, pero también un espejo cruel que refleja la inocencia perdida, la dureza inherente a un sistema que tritura sin piedad a los débiles, y exalta con bombo y platillo a los fuertes, a los depredadores. La promesa de ver ese crecimiento en todas mis niñas y en mis niños suena a una guía benevolente, casi maternal, pero, ¿hasta qué punto es gestión de recursos humanos? Una manipulación sutil de las mentes jóvenes, para mantener la cohesión en un barco que navega por aguas cada vez más turbulentas y peligrosas, donde un mal paso podría significar el naufragio total. ¿No es sospechosa tanta perfección en un ambiente tan competitivo?
Pero el auténtico crisol de esta controversia, el epicentro exacto de nuestra indignación y el punto de quiebre de la credibilidad, es el revelador incidente entre Mati y Evelyn, magnificado por las dudosas y premeditadas declaraciones de Doris. Mati, intentando suavizar la situación, confiesa haberse alterado y gritado tras ganar un punto decisivo, para luego, con un arrepentimiento forzado, pedir disculpas a Evelyn. «Tú y yo no nos llevamos así», afirmó, en un intento patético de recomponer una relación que, según fuentes cercanas, ya estaba irremediablemente dañada, podrida hasta el tuétano. Sin embargo, la intervención metiche y viperina de Doris, quien se clava y empezó a contestar cosas con saña inusual, sugiere una intervención calculada, un intento descarado de envenenar la percepción pública, de echarle más fuego a la hoguera de la discordia. La defensa acérrima de Paulette y del equipo Escarlata, frente a la lealtad azul de Doris hacia Evelyn, es la prueba irrefutable de que la guerra entre equipos es una realidad cruda y sin miramientos, donde no existe espacio para la neutralidad. Y Mati se atreve a decir, con desfachatez asombrosa, que todo bien y sin bronca con Doris ahora. ¿Acaso esta supuesta paz es una paz armada, una tregua temporal impuesta bajo la mirada de la producción, que busca controlar el narrativo para evitar un escándalo aún mayor? No podemos creer en esta falsa conciliación, ¿verdad? Y en medio de este torbellino de emociones desbordadas y estrategias maquiavélicas, emerge, casi como un ángel guardián, la figura de Mau, el entrañable mono, presentado como el gran confidente de Mati, su lugar seguro en medio de la tempestad. Mati no escatima en adjetivos ni en detalles para describir la profundidad de su conexión con él, en una confesión que nos deja helados: «Es con el que llego, chismeo, me escucha todo mis lágrimas cuando ando en depresión, cuando ando triste, cuando ando feliz, cuando ando con alguna cosa, siempre es mi lugar seguro, Mau». Alto ahí. ¿Depresión? ¿Lágrimas? Esta no es la imagen de la atleta invencible, de la Terminator de acero que se nos ha vendido incansablemente durante años. Esta es la revelación explosiva de un ser humano en carne y hueso que lucha diariamente, en silencio, contra demonios internos, contra la presión inhumana y desmedida de un reality que consume almas. La autenticidad de Mau, su personalidad que no es una máscara postiza, se convierte en el contraste ideal para la fachada de invulnerabilidad que otros deben mantener a la de a fuerzas. ¿Será que Mau es el único testigo de la fragilidad más íntima de Mati, el único que conoce el verdadero costo emocional de su arrollador éxito, y que su lealtad férrea es un escudo crucial e indispensable en un entorno brutalmente hostil, donde hasta la sombra parece traicionar? La producción debe responder por estas inquietantes confesiones de depresión. La polémica encendida por la sanción al equipo azul debido a la recurrente práctica de tirar los discos o balones, y la afirmación de Mati de que los rojos lo dejamos de hacer tras las severas advertencias, es otro capítulo oscuro en esta saga. La narrativa oficial, la que nos quieren vender, es clara: los azules lo seguían haciendo y haciendo, desafiando con descaro a la autoridad, lo que, según ellos, finalmente, desembocó en una consecuencia ejemplar para que la gente lo deje de hacer. Pero la admisión tácita de que los rojos no lo hacíamos antes de que se impusieran las reglas, y la sentencia moralizante de que todo tiene que tener consecuencias en esta vida, pinta un panorama de hipocresía y doble rasero que nos indigna. ¿Acaso los rojos son los niños buenos que aprenden la lección, mientras los azules son los rebeldes sin causa que desafían con saña todas las normas? La imparcialidad de las reglas es puesta en entredicho, cuestionada con vehemencia cuando se percibe una aplicación discrecional, una mano dura y despiadada para unos, y una vista gorda, casi cómplice, para otros. ¿No es esto acaso la semilla de la más profunda injusticia? El caldo de cultivo para un resentimiento que tarde o temprano terminará en un conflicto abierto y sin cuartel, en un verdadero caos que devorará la poca estabilidad que aún le queda a la competencia. Estamos ante una clara violación de la ética deportiva. Es una vergüenza. La sombra de la producción, esa entidad omnipotente y casi invisible, se cierne sobre cada aspecto del juego, y lo que hemos descubierto nos hace cuestionar la ética más básica de este circo mediático. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar la maquinaria televisiva para garantizar el rating, para mantener a la audiencia pegada a la pantalla, sin importar el costo humano? Las reglas parecen ser un ente maleable, adaptándose convenientemente a las necesidades narrativas del momento, favoreciendo a unos y castigando con rigor desmedido a otros. No es solo la imparcialidad en la aplicación de las sanciones, es la fabricación del drama a ultranza, la creación de personajes antagonistas y heroicos, la exacerbación de rivalidades que, en la vida real, quizás no serían tan intensas.
¿Acaso los productores son los verdaderos titiriteros de este espectáculo, moviendo los hilos de la vida y las emociones de los atletas como si fueran marionetas, jugando con su bienestar mental y emocional como si fuera un chiste de mal gusto? Es una cuestión de moralidad que debe ser examinada bajo el microscopio público, sin miedo a las consecuencias, con total transparencia. Pero el costo de este espectáculo va más allá de medallas y circuitos, se clava en la psique de los atletas, dejando cicatrices que, tememos, son permanentes. La presión inhumana, el aislamiento forzado, el escrutinio constante y la manipulación emocional a la que son sometidos, no solo durante la competencia sino también al salir de ella, son un caldo de cultivo para trastornos graves. Hablamos de ansiedad, depresión severa, problemas de adaptación a la vida normal y una sensación de vacío cuando los reflectores se apagan. Estos no son solo deportistas de alto rendimiento, son seres humanos con límites, con sentimientos, con una vida que se pone en pausa, y a veces se destruye, por el bien del entretenimiento. ¿Quién vela por su salud mental cuando las cámaras dejan de grabar? ¿Existe un apoyo psicológico genuino, o son abandonados a su suerte una vez que ya no son útiles para el show? La producción es responsable de la integridad psicológica de estos jóvenes, y nosotros exigimos respuestas claras sobre el cuidado de sus mentes y corazones. Y en medio de toda esta maraña de intrigas y manipulaciones, surge una pregunta crucial que nos carcome. ¿Y qué papel jugamos nosotros, la audiencia, en este macabro espectáculo? Al consumir vorazmente cada episodio, al debatir acaloradamente cada controversia en redes sociales, nos convertimos en cómplices silenciosos de un sistema que mercantiliza las emociones y las vidas de seres humanos. Este no es un mero reality show. Es un reflejo distorsionado de la sociedad, donde la empatía cede ante la sed de drama, donde la verdad se sacrifica en el altar del rating y los patrocinadores. Somos parte de un engranaje que exige lágrimas y conflictos, que celebra la victoria a cualquier costo y condena la debilidad. Estamos dispuestos a seguir alimentando esta bestia televisiva, a ignorar los gemidos de dolor que resuenan fuera de cámaras, a aceptar que la diversión se construya sobre la base del sufrimiento ajeno. Es hora de que exijamos no solo espectáculo, sino también responsabilidad y ética en la televisión mexicana, por el bien de todos y por el respeto a la dignidad humana de los contendientes. Pero no podemos dejar de lado al Mono Mau, cuya habilidad en los tiros de feria y su talento nato e innato lo posicionan, sin lugar a dudas, como un serio contendiente a bicampeón, un verdadero fenómeno en la pista. Su destreza no es solo física, es una mezcla de intuición y precisión que desafía la lógica, convirtiéndolo en una máquina de puntos para el equipo rojo. Esta faceta de Mau, la del atleta imparable, es la que el público ve, la que celebra. Pero bajo esa capa de genialidad deportiva se esconde una pieza fundamental en el ajedrez emocional de Exatlón, una que influye directamente en el desempeño de Mati. La presencia de un compañero tan sólido, tan confiable en la cancha, ¿acaso no es un sostén vital para Mati, una fuente de seguridad que le permite enfrentar sus propios demonios internos con un extra de fortaleza? Es como si su excelencia deportiva fuese un ancla, un recordatorio constante de que, incluso en los momentos de mayor fragilidad, hay una fuerza aliada que no flaquea, un muro infranqueable contra la adversidad que la producción busca sembrar. La fortaleza de Mau es un factor clave en este juego de alto riesgo, un dato que deberían reconocer. Sin embargo, más allá de la brillantez atlética de Mau, es su rol insustituible como el lugar seguro de Mati, ese confidente absoluto, lo que lo convierte en el epicentro de un enigma que nos perturba. Este vínculo trasciende cualquier regla impuesta, transformándose en un pacto silencioso, un lazo inquebrantable que desafía la esencia misma de un entorno diseñado explícitamente para fomentar la rivalidad más encarnizada y el quiebre emocional. Las lágrimas y depresiones de Mati que solo él ha presenciado, nos gritan que algo anda muy mal tras bambalinas. ¿Qué secretos inconfesables, qué presiones insostenibles soporta la campeona lejos de las cámaras, que la empujan al borde del abismo emocional? La gran pregunta es, ¿acaso la producción, en su afán por generar drama barato, ha subestimado la fuerza genuina de estas alianzas humanas? La capacidad innata de los atletas para forjar sus propias leyes de supervivencia, desafiando el guión preestablecido y las maquinaciones de los titiriteros. Este vínculo es una rebelión silenciosa contra el sistema, una amenaza directa a la narrativa oficial. La figura de Leo, el controvertido mono azul, es descrita por Mati con trazos de un antagonismo premeditado, casi como un villano de telenovela. Lo tacha de alguien que habla mucho, grita mucho, que distrae mucho a sus contrincantes con artimañas psicológicas y que, según su perspectiva, es demasiado excesivo en sus provocaciones. Mati, con una estudiada indiferencia, admite no haber entablado mucha conversación con él,
escudándose en la ya infame y draconiana restricción de interacción con el equipo azul. Pero detrás de esta descripción, que pretende ser objetiva, se esconde un juicio lapidario, una percepción de Leo como un elemento desestabilizador, un saboteador psicológico que opera desde las sombras. Sus aplausos sarcásticos y su voz omnipresente se han convertido en herramientas de una guerra fría e implacable, diseñadas para desequilibrar mentalmente al oponente, para minar su confianza en momentos críticos. Esta forzada ausencia de comunicación, esta barrera artificialmente impuesta por la producción, no solo aborta la posibilidad de amistades, sino que cultiva el desconocimiento y, por ende, el prejuicio más arraigado. ¿No es esto un terreno fértil para la fabricación de villanos de cartón, donde las personalidades son exageradas para generar drama, sin importar el costo humano de etiquetar a alguien como el chico malo del show, condenándolo a la animadversión del público? Estamos presenciando cómo se demoniza a un atleta por orden superior. El caso de Ever, el novato que llegó poco tarde a esta vorágine de adrenalina, y que lucha a brazo partido por agarrar el ritmo, es una muestra cruda y descarnada de la crueldad inherente al sistema de hexatlón, un recordatorio brutal de que no todos están hechos para este molino de carne. Mati, quien en sus inicios también experimentó dificultades, reconoce con una pizca de compasión que a Ever le está costando más, y lo describe, sin tapujos, como alguien que juega con miedo. Esta es una revelación desgarradora. La imagen viva de un gladiador moderno paralizado por la ansiedad, un talento en ciernes, ingenuo y vulnerable, frente a la experiencia depredadora de los veteranos. La ayuda de Mati, sus entrenamientos personalizados y sus consejos fraternales, son, sin duda, un acto de bondad en un océano embravecido de competencia feroz, pero, ¿será suficiente este gesto para salvar a Ever del abismo? ¿De la inminente y humillante eliminación que se cierne sobre él como una sombra? La vulnerabilidad palpable de Ever expone la lógica depredadora y despiadada de Hexatlón, donde no hay espacio para la debilidad, donde el miedo es una sentencia de muerte deportiva, un pasaje directo al olvido. ¿Acaso este joven atleta es solo un peón sacrificable, su conmovedora historia de lucha un mero relleno para aumentar el drama y la audiencia, sin una verdadera preocupación por su bienestar mental y emocional? Esta es la cruda realidad que nadie se atreve a mostrar ni admitir en voz alta. Y luego está Edna, la figura casi materna dentro del equipo, la olímpica aferrada y aguerrida, esa mujer de hierro que no se queja, que no emite ni un lamento ante los desafíos más hercúleos que se le presentan. Mati confiesa abiertamente que le aprendo muchas cosas, no solo en el intrincado laberinto del juego, sino para la vida misma, para enfrentar las adversidades más grandes. Edna representa la resistencia estoica, la fortaleza inquebrantable de la mujer que ha enfrentado batallas titánicas mucho más allá de las pistas de hexatlón, en la arena de la vida real, demostrando una resiliencia envidiable. Pero en un mundo donde la juventud, la agilidad efímera y la belleza superficial son glorificadas hasta el hartazgo, la experiencia de Edna, su sabiduría acumulada, ¿son verdaderamente valoradas o son simplemente toleradas por el espectáculo, por una audiencia que busca adrenalina pura? La admiración de Mati es genuina, palpable, pero el contexto implacable del juego a menudo premia la performance instantánea, el destello fugaz, sobre la resiliencia a largo plazo, sobre la verdadera garra que se forja con el tiempo. ¿Acaso la lección más importante y desgarradora que Edna ofrece a las nuevas generaciones es cómo sobrevivir en silencio? ¿Cómo mantener la dignidad inmaculada en un entorno donde la individualidad es constantemente puesta a prueba y la verdadera fuerza interior es irremediablemente incomprendida? Es un testimonio de fortaleza silenciosa que pocos entienden en su justa dimensión. Las esperanzas de Mati para la gran final, con la posibilidad de enfrentarse a Paulette o a la misma Evelyn, revelan una complejidad de deseos y anhelos encontrados. Una final roja con Paulette sería muy padre, una demostración de lealtad inquebrantable a su equipo y a una amistad que se forjó en las adversidades. Pero la mención de Evelyn, su archirrival histórica, la revancha que ha estado cociéndose a fuego lento desde la 4ª temporada, la campeona de la 8ª, es el verdadero plato fuerte, el enfrentamiento que todos esperan. Es el deseo visceral de medirse de nuevo con su némesis, de cerrar un ciclo tormentoso, de probarse a sí misma quién es la verdadera reina de los circuitos. Esta final soñada no es únicamente por el codiciado trofeo, es la catarsis de una rivalidad que ha sido atentamente narrada, y no lo neguemos, a veces, burdamente manipulada por los hilos invisibles de la producción para generar más rating. Pero ¿qué diablos pasará si el buen duelo que Mati desea se convierte en una descarga incontrolable de emociones contenidas? Un enfrentamiento que sobrepase los límites de lo deportivo y termine en un verdadero estallido de conflicto, revelando al mundo entero la fragilidad de la paz que la producción tanto se esmera en proyectar ante el inocente espectador. La verdadera guerra está por llegar.
prepárense para el escándalo definitivo. Lo que se está cocinando a fuego lento en Hexatlón no es un simple reality de competencia. Es un juego retorcido de espejos, donde las apariencias son la fachada de una verdad incómoda y la realidad más cruda se oculta magistralmente entre líneas, detrás de cada sonrisa fingida y cada aplauso ensayado. Las explosivas revelaciones sobre las estrictas prohibiciones de comunicación, los testimonios que hablan de depresiones y lágrimas de la campeona, los conflictos enterrados bajo una capa de buenas vibras y las sospechas en torno a objetos como una misteriosa pulsera, no son simples chismorreos. Son piezas clave de un enorme rompecabezas que este espacio se ha comprometido firmemente a desentrañar por el bien de la verdad. Hay muchísimo más en juego de lo que se nos muestra en pantalla, y los protagonistas de este drama están, sin duda alguna, en el ojo del huracán, al borde del colapso. No te pierdas nada de estas exclusivas que podrían cambiar la historia de Hexatlón para siempre, y suscríbete ahora mismo a nuestra plataforma para descubrir la verdad completa detrás de cada circuito, cada sonrisa forzada y cada lágrima escondida. Nos vemos en la siguiente entrega para más revelaciones impactantes.